método holónico es la clave para ayudarte a lograr todo lo que quieres en tu vida. Soy Michael Sean Conaway, un filósofo fenomenológico mundialmente reconocido, coach ejecutivo y maestro espiritual, fundador de la iniciativa de futuros generativos. Soy CEO de Boldly y director del documental aclamado internacionalmente We Rise Up. A lo largo de mis 25 años como coach de alto rendimiento y experto en desarrollo de liderazgo, he tenido el privilegio de trabajar con altos ejecutivos de empresas como Microsoft, Coca-Cola, Dollar Shave Club, Diageo, Owens Corning y Telus, entre otras. Juntos, hemos formado a más de 250,000 de ejecutivos sobre cómo crear y hacer realidad futuros para ellos mismos y sus organizaciones. Nuestro historial habla por sí solo, ya que hemos producido de forma consistente cambios empresariales y personales. Cuando nuestros estudiantes realizan las prácticas del método holónico, experimentan una mayor concentración, creatividad e intuición. Y tú también puedes hacerlo. Hola, soy Ana Núñez. La verdad es que he tenido unas experiencias increíbles. Me estoy autoconociendo de una manera muy sencilla, y la verdad es que me han pasado bastantes sincronicidades. De repente he sido muy escéptica en ¿será para mí? Y un día, caminando por la calle, me topé realmente con Michael Sean y dije, bueno, esta es la respuesta más clara que me pueden dar de que tengo que estar en ese curso, ese deseo de Michael Sean de hacer una comunidad en la que todos nos ayudemos y que además es posible, fue lo que dije, así, me quedé así como súper impactada, o sea, ya está saliendo la lágrima de la emoción. Mi nombre es Olivia Almeida. ¿Qué es lo que sucede una vez que encuentro a Michael? Hay un cambio muy fuerte en el sentido de que empiezo a ver un ser atemporal. Las experiencias que he encontrado, unas con otras, se han ido uniendo y dándole un sentido mayor. Y poder estar en esos estados de calma que permiten observar una serie de nuevas posibilidades, de realmente abrirme a ver que no hay un solo camino, sino que hay muchos y diversos caminos y que están en este momento aquí ahorita conmigo. Con las técnicas holónicas son capaces de potenciar la concentración, la creatividad y la intuición, creando sincronicidades que dan forma a su futuro deseado en su carrera, su salud, su riqueza, su amor y en sus romances. Con el método holónico puedes acceder a estos estados de conciencia alfa y teta, los cuales te permiten sanar traumas de la infancia, de tu adolescencia y de tu vida adulta. ¿Comienzas a pensar que esta llave es increíble? Bueno, déjame decirte que el método holónico también te dará la habilidad de limpiar los bloqueos energéticos que te han estado impidiendo tener la riqueza financiera que deseas. Sí, tus sueños más grandes se pueden cumplir y también puedes vivir una vida con propósito más elevado. No importa lo que quieras en tu vida, los cambios que quieras hacer, el método holónico es la clave para ayudarte a lograr todo lo que quieres en tu vida. Muy buenos días, ¿cómo están? En este momento estamos iniciando la sesión de hoy domingo. Vamos a tener una sesión bien especial para ustedes. Vamos a seguir hablando del método holónico. Vamos a tener una práctica bastante profunda, hermosa, que siga sumando con lo que ya hemos venido haciendo desde mediados de la semana pasada. Entonces estamos muy contentos, muy felices. Esperamos que ustedes tengan una gran experiencia y que nos acompañen durante toda la sesión. Michael, Sean, your mic is off. Hola a todos. This is Maurizio. Everybody welcome Maurizio to this evening. He's going to be working with me in translating. Bueno, ahí me está presentando a mí. Hola, ¿cómo estás? Soy Mauricio y yo voy a estar colaborándole a Michael. Yo soy parte del equipo, entonces haciendo la traducción el día de hoy. This evening is a surprise for me as well as for you and for Maurizio as well and Viviana.
Qué bueno que hoy es una sorpresa y una sorpresa para todos, tanto para Michael, Sean, para mí, para todo el equipo, para ustedes. Es una sorpresa grandota. Yes, I had thought we would do a meditation today, but I didn't plan on doing another holonic method practice, which we will be doing today. Michael había estado pensando en crear una meditación, pero no había pensado en traer alguna del método holónico, pero de un momento a otro decidió que sí, hoy vamos a hacer una práctica desde el método holónico. So normally we would just do a meditation and spend some time together. But on Thursday, I had a very strong prescient dream I want to tell you about. Que usualmente en estas sesiones nosotros hacemos una meditación normal, después tenemos una conversación con ustedes, un intercambio, pero resulta ser que el jueves tuvo un sueño premonitorio muy fuerte y quiere compartirlo con nosotros en este momento. In this dream, there was a student that I don't yet know, and they were being asked to make a very tough decision about how to change their life. There were some circumstances in their life that were really not good. Soñó con un estudiante que todavía no conoce y que este estudiante al que Michael le iba a ayudar tenía que tomar una decisión muy, muy importante para su vida. So in this dream, the student was seeking treatment for alcohol abuse. El estudiante en este sueño lo que estaba buscando era ayuda para su alcoholismo. So it was a very intense and somewhat tragic circumstances this woman was in. Entonces, este estudiante se encontraba en una situación bastante compleja, bastante trágica, por decirlo menos. And we all know people who've gone through this, and maybe some of you have gone through this, or maybe some of you are actually going through this right now. Y que sabemos que quizás ustedes conocen a alguien que haya atravesado ese problema, o ustedes incluso ya han atravesado ese problema, o quizás están atravesando ese problema en este momento. And normally I wouldn't, have a conversation about this in the holonic method. It's not, we talk about making life changes and big life changes, but we don't tend to talk about issues like this so much. The holonic method can be applied to something like alcoholism or breaking addictions, but it's not normally one of the conversations that we would have, especially in a beginning training like this. Usualmente cuando nosotros estamos hablando acerca del método holónico, estamos hablando acerca de generar unos cambios positivos para nuestras vidas. Nosotros no estamos hablando de solucionar problemas como el alcoholismo. Sin embargo, nosotros podríamos aproximarnos con el método holónico para esto, aunque no es lo más común. So, I mean, if you guys know anything about alcoholism, sometimes it's the hardest thing to choose to stop drinking. Y que si ustedes saben algo acerca del alcoholismo, saben que es una de las decisiones más complicadas que podemos tener en la vida de decidir dejar de tomar. So you make the decision, and the next thing happens after the decision is you have to actually stop drinking. You have to take the action that's correlated with the change that you'd like to make. Entonces, uno cuando toma la decisión, lo que sigue es tomar acción, y tomar acciones en este caso es no tomar, que están correlacionadas estas dos situaciones, el tomar la acción, el tomar la decisión y entrar en acción. So in this dream, I was there to support and coach spiritually this woman to take this action. Entonces, en este sueño, lo que Michael debía hacer era estar ahí para ayudarle a una mujer a nivel espiritual a tomar esta decisión. And in the dream, while I'd been requested to do this, while I was there supporting this, taking this action of stopping drinking, the woman was still very much struggling with her capacity to be able to make the choice. Y durante el sueño, mientras Michael estaba procurando brindarle esta ayuda espiritual a esta mujer para que tomara esa decisión,
ella encontraba muy difícil el poder hacerlo, estaba dudando mucho de su capacidad de poder tomar esa decisión y poder tomar esa acción. Um, and I woke, my heart rate was elevated, the which is a sign that this is actually a real experience, not just a random dream, that this is actually some kind of connection going on. Cuando se despertó de este sueño, Michael, su corazón estaba palpitando fuertemente, muy rápidamente, que para él eso es una señal inequívoca de que había algo más ahí, que hay una señal, un mensaje en ese sueño. So I don't mean to start this off on a serious note, but in many ways, we are often in this point where we want to make a change for our life, but it's really difficult for us to take that first action, that first step. Que el objetivo de Michael el día de hoy no es empezar así como con una noticia trágica, una situación trágica, pero él sabe que para muchas personas es una de las cosas más difíciles es decidirse a tomar una decisión y tomar acción cuando quieren cambiar algo profundamente en sus vidas. And so we have a practice in the holonic method called the holonic action. Y hay una práctica dentro del método holónico que se llama la acción holónica. And this is a very powerful way to go from imagining a future, imagining taking the step, to actually doing it, which is the first step and makes the biggest transformation or breakthrough for us in being able to cause or realize that future. Y esta es una herramienta poderosísima que nos sirve, que nos lleva de imaginarnos a nosotros mismos entrando en acción a realmente entrar en acción. So if you want to change, you need a lot of power to be able to take the first actions towards making that change. Entonces, si tú quieres cambiar, necesitas bastante, muchísimo poder para poder generar esa acción, ese cambio inicial. And so when I woke up on Friday morning, I knew with certainty that you, the students that are in this conversation right now, were asking for this teaching. Entonces, cuando se despertó de su sueño el viernes, se dijo, yo sé que ustedes que están acompañándonos en este momento, ustedes están necesitando esta práctica. Ustedes están llamando a esta práctica. And you might say that we're all addicted to our patterns, we're all addicted to the way our life works. And you can see this in when somebody says, oh, I always seem to date the same person over and over, or I always have the same problems at work, no matter what job I do. Y podríamos pensar que nosotros estamos como adictos, somos adictos a nuestros propios patrones de comportamiento, la manera usual que hemos actuado en el mundo, y las mismas parejas con las mismas características, hacer las cosas que habitualmente hacemos sin cambiar nada, adictos a unos ciclos. So, somebody on the support Yeah, team. I don't know what happened there, but well, No, that's okay. we're back. So we all have something to let go of, and many of us feel like that's really, really the hardest thing to do in the world. Que la mayoría de nosotros sentimos que hay algo que tenemos que dejar de hacer, que tenemos que abandonar algún hábito, algún patrón, pero se nos hace complicado. Now, the thing that I'm going to teach you today makes that easy. It makes it something that is like when you're a child jumping on the bed. It has this feeling of joy and letting go, of being free. Entonces, la práctica que nosotros vamos a aprender el día de hoy es algo tan sencillo y tan poderoso que nos deja con esa sensación de como cuando éramos niños y saltábamos de felicidad encima de la cama, desde el gozo que estábamos experimentando. So let me just tell you a little bit about action. You can go ahead and translate that. Say that again, Michael, I'm sorry. I said, let me tell you just a little bit about action. Entonces, les voy a contar un poquito acerca de la acción. You see, the being of a human being, we're physically embodied, and our being in the world is a being of action. Que nuestro ser en el mundo es un ser corporalizado, nosotros tenemos un cuerpo, y a decir verdad, la interacción que nosotros tenemos con el mundo es a través de la acción.
And it somewhat seems, how would you say, we're kind of oblivious to what a miracle it is to be in a body and be able to take actions. Y que muchas veces nosotros como que ignoramos esa maravilla de hecho que es el sabernos dueños de un cuerpo que puede tomar acción en el mundo. But there's been nothing created in this world, including the house you're sitting in, the car that you drive. Nothing ever exists in this world without human beings taking action. Pero nada de lo que se ha creado en el mundo, y puede ser el carro que tú manejas, la casa donde vives, nada de eso pudo haberse realizado en la ausencia de las acciones humanas. And I know there are personal development teachers out there that tell you, oh, just have the proper mindset, be positive, and these great things will come to you. Y que quizás ustedes han escuchado a algunos maestros de desarrollo personal diciendo que lo único que uno tiene que hacer es ser positivo y listo, que no hay nada más que hacer. But that's kind of like going fishing without a fishing rod, a hook, a line, or any bait. Pero que eso es como irse a pescar sin la caña de pescar y sin los implementos necesarios para hacer la pesca. Come on, fish, jump in my hands. A ver, pececitos, sáltenme acá en las manos. So as we go about creating our future, creating this amazing life for ourselves, yes, we need the proper mindset. Yes, we need the ability to imagine the futures we want. But if we don't take the actions that are aligned with that future, that will never happen. Y que si bien cuando nosotros estamos creando un nuevo futuro, un futuro generativo, es importante tener la mentalidad correcta, la mentalidad positiva, la mentalidad de crecimiento, si eso no está alineado con la acción correcta, pues no vamos a llegar a ningún lado. And sometimes those actions are like necessary actions to realize where we want to go. If we want a better relationship with our romantic partner, then we actually have to have conversations with that person, or maybe go out to dinner, or do kinds of things that would draw us closer. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, nosotros nos estamos imaginando que queremos tener una mejor relación romántica con nuestra pareja. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer, una de las acciones que tendríamos que hacer es, oye, sentarnos a hablar con esta persona, llevarlos a una cena y decir, ok, hablemos porque yo quiero mejorar esta relación. Another kind of action that we need to take and that we teach a lot in the holonic method is we actually need to do practices. And these are kind of like meditations. You guys have done a couple in the past week. We'll do a couple more next week. Otra clase de acción que nosotros hacemos dentro del método holónico, aparte del que ya les comentamos, son prácticas y meditaciones, como las que nosotros hemos hecho desde la semana pasada, una de las que nosotros también vamos a hacer el día de hoy. So this is kind of like if you were learning to play the piano and your teachers taught you the C scale and you played it once, you wouldn't say, great, I'm a piano player now. Entonces un ejemplo es como si estás tomando clases de piano, entonces el profe te mostró una escala y entonces tú tocaste esa escala una vez y dijiste, listo, ya, ahora ya sé tocar el piano. Or like going to the gym and getting a trainer and they show you the exercises and you do them once and say, great, I'm strong now. O si vas al gimnasio y entonces el profe te dice, ok, así se hace el ejercicio, tú lo haces una vez y tú dices, ya, lo hice una vez, ahora estoy fuerte y sano como siempre quise. No, if we want to learn to play music, we have to practice. Si queremos aprender a tocar algún instrumento, obviamente que tenemos que practicar. And if we want to get strong, we have to keep going to the gym. We don't just have to go once. Y si queremos fortalecer nuestro cuerpo, obviamente que tenemos que estar yendo al gimnasio una y otra vez porque con una vez no es suficiente. So why is it that people come to the spiritual world, they do a meditation once or a guided meditation once, and they think, wow, that's great. And they don't think that they're going to have to practice it. Entonces, de manera análoga, ¿por qué será que cuando las personas entran al mundo de la espiritualidad, dicen, oye, sí, esta práctica fue fabulosa, estuvo magnífica, y ya después no la vuelven a hacer? So I am sitting here now in front of my Buddha figure, and I'm sitting on the ground on a cushion, as you can see. And I've been doing this my whole life. En este momento
Michael se encuentra, como ustedes pueden ver, está en la sala de su casa, al frente de su estatua de Buda, sentado en un cojín, y eso lo ha hecho por siempre jamás. And it doesn't really matter how I'm sitting, by the way. It doesn't matter that I'm sitting on the floor, that I'm cross-legged. None of these things are actually meditation. Ahora, que hay algo importante que debemos tener en cuenta, que no quiere decir, Michael, que estar sentado en esa posición es la posición en la que tenemos que estar sentados para hacer una práctica, que podemos, sí, en flor de loto, sentados o acostados, es decir, hay diferentes maneras de hacer las prácticas, que no se preocupen. I could be sitting in a chair. Estar sentado en una silla, I could lay in the bed. o acostar en la cama. I could even do practices while walking. Puedo hacer prácticas caminando. The important thing is not how I do the practice, it's that I do the practice. Entonces, lo más importante acá no es cómo yo hago la práctica, sino el hacer la práctica. So when I talk about taking action, some of the actions I'm going to ask you to take in order to transform your life and have the life you'd love to have is to do practicing. Entonces, una de las cosas que Michael dice cuando invita a entrar en acción es que nosotros debemos llevar una práctica. Now, I know how hard it is to practice sometimes because I've been doing it my whole life. And that's why I've created these amazing guided meditations and practices, these specific practices that take you to very, very clear, energetic, and consciousness states very quickly without you having to know how to do it. I guide you right to the specific point I want to lead you to. Y Michael sabe que lo difícil que es nosotros crear una práctica sostenida a través del tiempo, y por esa razón él decidió crear unas prácticas mucho más, digamos, resumidas y poderosas y que nos recargan de una manera mucho más rápida, que hacen que la práctica sea mucho más sencilla para todos. And I know there's some of you out there saying, but I can't meditate, I can't sit still, I can't do any of these things. Y quizás muchos de ustedes en este momento están diciendo, no, pero es que yo no me puedo sentar quieto, que yo no puedo meditar, yo no puedo hacer este tipo de cosas. My two favorite kinds of people are people who can't meditate and people that won't meditate. Entonces, que sus personas favoritas, dice Michael, son las personas que dicen que no pueden meditar y las que no meditan. Because I'm an expert at helping people who can't meditate or won't meditate to actually do practices. Porque uno de sus superpoderes es ayudarle a las personas que no pueden meditar o que no quieren meditar a meditar. I'm going to let you in a little secret. Voy a contar un secretico. It doesn't have to be hard. No tiene por qué ser difícil. You see, I have found a way to make all of this really easy and relaxing and make you feel wonderful while you do it. So why wouldn't you want to practice? Entonces, que creó una manera muy sencilla, que se siente muy bien, que te hace sentir recargado. Entonces, ¿por qué no habrías de hacerlo? And I think you guys have had some experience with that this week, these really amazing shifts and expansions of consciousness with all you had to do was just close your eyes and listen. Que quizás ustedes ya experimentaron algo de eso durante esta semana en las prácticas que hemos tenido, en lo que ustedes lo único que tuvieron que hacer fue cerrar los ojos y seguir unas instrucciones. Now, this just didn't happen by accident. We worked for many, many years to blend these ancient traditional meditation practices with modern neuroscience to know how to actually get your brain and your heart to be in cohesion so that we can produce these extraordinary states of consciousness for you in a very short period of time. Ahora, es importante que tengan en cuenta que esto no pasó de la noche a la mañana, esto no fue un accidente. Realmente esto es como la síntesis de un trabajo por años, desde las prácticas antiguas, desde la neurociencia, de mirar de qué manera nosotros podemos crear estrategias que permitan conectar el corazón, conectar la mente y entrar en estos estados de una manera mucho más sencilla. So that's what we're going to do today. So we're going to do a practice together. And this practice is a little out of order normally. I wouldn't normally teach this practice to much later in your development, but because of this very, very powerful dream that I had, I feel that there are those of you in this community, and it could be every single one of you, needs this practice to be able to make a choice and make a change now
I need this now, Michael Sean, is the message that I got. Que ese es el tipo de práctica que vamos a hacer el día de hoy, que usualmente este tipo de prácticas nosotros en el método holónico la hacemos mucho más adelante en el curso, cuando estamos un poco más avanzados, pero que a raíz del sueño que tuvo el jueves, que fue una cuestión como intuitiva, siente que muchas de las personas que están acá acompañándonos el día de hoy están necesitando esta práctica para generar ese cambio que están anhelando. If you feel like you're one of these points in your life where you really need to have a change and you need some help really clearly now, then you know I'm speaking directly to you. Si en este momento tú sientes que tienes que hacer un cambio inmediato, que tú ya no puedes esperar más, que es ahora, esta práctica es para ti en este momento. On Tuesday, I'm going to teach you how to generate a future. El martes les enseñé cómo generar un futuro. And then on Thursday, we're going to have this amazing practice where you get to connect with one of your ancestors to receive a message from them. El jueves tuvimos la práctica ancestral para recibir un don de los ancestros. So I'm going to teach this practice about action, and it may not completely click, at least until after Tuesday when you have a future to take action on. Que esto quizás solo va a hacer clic, solo va a caer en su lugar cuando ustedes ya tengan una idea clara de ese futuro que quieren generar. And it also may change everything in the next 30 minutes, everything in your life. Y que en los próximos 30 minutos quizás todo eso cambie, esa imagen de futuro quizás cambie radicalmente. If you're truly stuck in a way where making the action or taking the necessary action, where if that's the thing where you're stuck, when we do this holonic practice, when we get done, you will be able to take that action immediately with power. Si en este momento te encuentras en el lugar que te sientes como atorado y que no puedes llevar a cabo la acción que sabes que necesitas tomar a través de la práctica holónica que vamos a hacer, después de la práctica inmediatamente vas a poder llevar a cabo esa acción que necesitas llevar a cabo. I'm not sure if the person I dreamed about is actually in this audience, but if you are in that situation where you're trying to choose to give up something you're addicted to, know that this is for you as well as everybody else, but know that this actually is going to make the difference in your life. Michael dice que no sabe si la persona con la que soñó el jueves se encuentra en esta sala en este momento, pero que si se encuentra en esta sala y que está en esa situación, que entienda que esta práctica es para usted, esta práctica es para ti en este momento, y si tú te encuentras en una situación similar, esta práctica es para ti, para que puedas dejar esa adicción que te tiene como atrapado o atrapada. Okay, so before we get started, make sure you're in a place that's a quiet place where you won't be disturbed. Entonces, antes de iniciar la práctica, asegúrense de estar en un lugar cómodo en el que tengan la plena seguridad de que nadie va a venir a molestarlos. And as I said, you can sit on the floor, you can sit on a chair, you can lie down. But what I would like you to do is make sure you extend your spine as much as you can. So sitting up straight, not leaning over to the side or lounging back. Y como dijo Michael al principio, para hacer la práctica, ustedes pueden estar sentados en una silla, tal cual como estoy yo, o pueden sentarse en el piso, o se pueden acostar en la cama, se pueden tender en el piso también, pero lo más importante es que ustedes puedan tener la espina dorsal, la columna extendida, que no sientan como medio espichados. And this you can do as you're laying down as well. You can feel yourself kind of extend your spine. Really find a place to be long so we can create some space for the lungs when we start doing our breathing. Entonces ustedes empiecen como a acomodarse y sientan cómo ustedes están estirando un poquito la espalda y están creando el espacio para que sus pulmones se puedan expander todo lo que necesitan expanderse. Okay, so if you'll close your eyes now. Pueden cerrar sus ojos en este momento. And I would like for you to breathe with me. Quiero que respiren conmigo. Inhala. Inhalen. Sostengan. Sostengan. Exhala.
Suelten. Suspend. Sostengan. Inhala. Inhalen. Venga. Exhala. Exhala. Sostengan. Inhala. Sostén. Exhala. Sostén. The music is too loud, I cannot hear you. Now allow yourself to relax into a normal breathing rhythm. Permítanse en este momento respirar tranquilamente, relajadamente. I want you to feel the boundaries of your body. Siente en este momento las fronteras de tu cuerpo. The next inhalation, I want you to expand beyond your body just a few feet. Inhale. En la próxima inhalación quiero que expandas un poquito esos límites de tu cuerpo. Inhala. Inhala. Expanding. Exhala. Now I want you to expand to the size of the room that you're sitting in. Inhala. Inhala y expande el espacio que te rodea en este momento. And with the next inhalation, we're going to expand to the size of your home. Con la siguiente exhalación vamos a expandir los límites de tu hogar en este momento. Inhala. Inhala. With the next inhalation, I want you to expand beyond your house, where you can see and sense and feel the neighborhood you're in. Con la siguiente inhalación vas a expandirte mucho más de tu casa, hasta más allá del barrio del que tú ocupas en este momento. Te estás expandiendo más allá de estos límites. Inhala. Inhala. On the next inhalation, I want you to expand and rise above the planet, looking down upon your country. En la siguiente inhalación te expandes tanto, tanto, tanto hasta arriba en la atmósfera que puedes ver todo tu país. Inhala. Inhala. Expanding. Expándete. On the next inhalation, I want you to expand until you're floating above you. La siguiente inhalación te vas a expandir más allá de los límites del planeta mismo. Inhala. Inhala. Expand. Suelta. Now sense the world beneath you and space surrounding you. Siente todo el espacio en este momento que te está rodeando. See that there is a golden field of light in front of you. Y mira, hay un campo de luz al frente tuyo en este momento. This is your desirable future
the future where everything is working in your life. Este campo es tu futuro deseado, donde todo lo bueno que quieres para ti está sucediendo. See it floating in front of you, a few meters away. Míralo flotando al frente tuyo, a unos metros tuyo. Now move into the golden glow. Let it engulf you and surround you. Ahora deja que esta luz dorada te rodee completamente. Everything glows with a golden light. Todo brilla con esta luz dorada en ti. You can sense and see all of the things in your life that are working just as you would like them to. Puedes ver todas las cosas en tu vida funcionando tal cual como tú quieres que funcionen. There's no stress, only fulfillment when you think of your finances, of your health, your relationships. No hay estrés ninguno, solo hay un gozo. Solo hay un gozo, es una fortuna bellísima de que todo está sucediendo a tu favor. You're at fulfillment with your health. Tienes una salud estupenda. Your financial wealth is abundant and rich, enough for you to be able to give to others. Tu salud financiera es increíble, está tan bien que tú puedes ofrecerle a los demás. Your relationships are rich and intimate and fulfilling. Las relaciones que tienes con las demás personas te llenan profundamente. And you feel in yourself powerful confidence knowing that you are the one who has realized this future. Y estás repleto de una confianza de que tú fuiste quien trajo al mundo esta realidad, este futuro. Now I want you to turn around in space so that you can look into the past. Ahora quiero que te des la vuelta en ese espacio y mira hacia el pasado. And in front of you, a ways off, you can see yourself as you are today. Y desde ese lugar te puedes ver como estás hoy mismo. And you can see that there's some weight upon your shoulders. Puedes ver que hay un peso enorme en tus hombros. Something you're having to carry, a burden. Una carga que has llevado contigo por mucho tiempo. A suffering that you wish in your heart was not there. Un sufrimiento que deseas profundamente desde tu corazón que ya no esté ahí. And this feeling of love and compassion wells up in yourself. This feeling of love and compassion for you. Y estás sintiendo un gran amor y una gran compasión hacia ti. Estás llenándote de amor y compasión en este momento. Now I want you to see from your future self, your present day self, what is the one action you could take that would lead to the future you're sitting in. Y ahora quiero que hagas lo siguiente, de esta perspectiva, de ese yo del futuro, donde todo lo bello sí ha sido realizado, mires hacia tu yo del presente e identifiques una acción que tú puedes llevar a cabo el día de hoy que te acerque a este yo futuro. I want you to imagine a series of purple spheres between you and the future and you that you are today. Quiero que te imagines una serie de puntos que te unen
al yo del futuro, al yo que eres en este momento. Standing in your golden glow, you move towards your past self. Y desde esta burbuja dorada en la que te encuentras, vas a ir hacia tu yo del pasado. I want you to say to yourself, I am here with you. Quiero que te digas a ti mismo en este momento, estoy aquí acompañándote. If you will just take my hand, together we can make this first step. Si me das la mano en este momento, juntos podemos dar ese primer paso. I am all that you wish to be. Yo soy todo lo que tú quieres ser. I'm happy and fulfilled and healthy. Estoy feliz, dichoso, tengo salud. I am going to give you all of my energy, my confidence, and my power. Te voy a dar todo mi amor, mi confianza, mi poder. For it is the action that you are about to take that makes me possible. Porque es la acción que vas a hacer el día de hoy la que hace que yo sea posible. I am because you took the first step. Yo existo porque tú llevaste a cabo esa primera acción. Now imagine reaching out your hand to yourself. Ahora imagínate extendiendo tu mano hacia ti mismo. Now, no matter how much effort it takes, in your present moment self, reach out and grab that hand. Sin importar qué tan difícil es para ti en este momento, estira tu mano del presente y toma esa mano del futuro. And now feel yourself in the present moment, all of that power and confidence and love and energy flooding into your body. Siente en este cuerpo presente toda esa energía y toda esa confianza llenándote profundamente. And that which seemed difficult or challenging is suddenly no longer a problem. Y lo que parecía difícil, complicado, ya dejó de ser un problema en este momento. Now see yourself taking that step onto that first purple sphere. Ahora, mírate en este momento dando ese primer paso hacia ese primer punto. And as your future self, receive your present self having made this step and give yourself an embrace and a congratulations. Y tu ser del futuro está sintiendo ese primer paso y mírate dándote un abrazo, felicitándote por haber decidido entrar en acción. Now, as your current self, see yourself taking one step, 2 steps, 3 steps, 4. Ahora mira este ser del presente llevando a cabo un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. See how each step gets easier and easier, almost like you're running downhill. Y siente cómo cada paso se hace más y más fácil, como si estuvieras corriendo colina abajo. Suddenly it feels as if you're falling into your future. Y de un momento a otro empiezas a sentir que estás cayendo hacia tu futuro. And all of the parts of resistance and struggle that have been in your life begin to fall away. Y todas las resistencias que has experimentado en tu vida empiezan a desaparecer. And you feel lighter and lighter with each step. Te sientes cada vez más ligero. Until finally you become your future self. Hasta que finalmente te conviertes en tu yo del futuro.
Feel how amazing it is Siente lo delicioso que se siente. to have accomplished all that you have accomplished. El haber logrado todo lo que has logrado. And once again, turn back to your past. Una vez más, gira y mira hacia el pasado. And say to your past self, I Y am dile here. a tu yo del pasado, estoy aquí para ti. I am you. Yo soy tú. We are connected alone. Estamos conectados. Now bring all your past selves and future selves together into one. Ahora junta tu yo del pasado con tu yo del futuro y únelos en uno solo. Sense that many things have come before. Cualquier cosa que haya pasado atrás, Sense that many things will come in the future. siente todo lo que va a pasar en el futuro en este momento. They are here with you in this moment powerfully. Están contigo el pasado y el futuro contigo en este momento de una manera poderosa. And gather up all the amazing power and feeling of this, and then slowly press it in your heart by placing your hands on your chest. Reúne toda esa energía, todo ese poder, todo ese amor en tus manos y llévalo a tu corazón. Deposítalo en tu corazón en este momento, ese amor, esa energía, ese poder. Let's take a few breaths. Inhala, Inhala, exhala. 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 Inhala. Exhala. Inhala. Estamos regresando en este momento. Presta la atención a tu respiración. Floating down above your house. Estás flotando de regreso a tu hogar. Floating down to the roof of your house. Estás entrando a través del techo de tu casa. Now floating back down into your body. Estás llegando de vuelta al cuarto donde estás. Have everything. Estás en este momento aquí. Has regresado. Say out loud, Di en voz alta. I am the one who took the first step. Yo soy quien hizo ese primer paso. I am becoming my future self powerfully. Me estoy convirtiendo en mi ser del futuro de una manera poderosa. First time you ever do it, it can be quite astonishing, the experience. So I really want you to be there on Thursday for that. Entonces, hola de regreso, se me desconectó, no sé qué fue lo que pasó, pasan cosas. Estamos hablando de la meditación de los ancestros del jueves, es muy poderosa. Pues pues, ustedes pueden tener unas experiencias bien interesantes, entonces, importante que estén ahí acompañándonos y estén abiertos a la experiencia, se entreguen a la experiencia, básicamente. Okay, so we will be back on our regular time, Tuesday and Thursday. We're really excited to have you guys and to teach you these final two powerful holonic practices. Entonces, ya martes y jueves vamos a volver a la misma hora en la que hicimos nuestras sesiones esta semana que está terminando. Y
felices nosotros pues de compartirles un par de estrategias más de nuestro método holónico. And if you've missed a class, you want to go back, or maybe the tea yesterday, all of these teachings are on our YouTube channel. Entonces, si por alguna razón ustedes no pudieron estar en alguna sesión, se la perdieron, llegaron tarde, el internet se les cayó, whatever, estas charlas están grabadas en nuestro canal de YouTube y ahí las pueden repetir. So you can go and click on the button that says live when you get to our YouTube page, and all of them will be there. Entonces, cuando van al canal de YouTube nuestro, donde dice live, ustedes le dan clic ahí y ahí ustedes van a encontrar todas las sesiones que nosotros hemos hecho en vivo. Okay, so now if everybody put their Zoom in the gallery view. Listo, ahora vamos a entrar en galería. And what we do when we say goodbye at Boldly is everybody turns their microphone on at the same time, and we all just say goodbye to some of the names that are on the screen. So you'll just say some of the names and say goodbye, Leticia, goodbye, Marina, goodbye, Mauricio, goodbye, Michael, Sean, and we'll do that all at the same time. And entonces, lo que vamos a hacer en este momento es una práctica que hacemos nosotros en nuestras clases de Boldly. Cuando vamos a cerrar, les permiten en Zoom que abran sus micrófonos y nos vamos a despedir de los nombres de las personas que nosotros veamos ahí. Entonces, la idea es que todos prendan sus cámaras y se despidan de alguna persona que encuentren por ahí. Y todo lo hacemos al mismo tiempo. Es una locura de voces ahí intercambiando, pero es bonito lo que hacemos, pues. Okay, como simbólica la vaina. So unmute your Bye, microphone. Sean. Thank you. Bye. Bye, Michael. Bye, Mauricio. Bye, Fue una gran experiencia. Crazy, crazy. Una locura, esto es una locura. Gracias, muy agradecida. Adiós, bye, bendiciones, feliz fin de semana. Gracias. Adiós. Muchísimos.